¿Se han podido inscribir al parcial? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Las 14 horas. Sí, profe. Muy bien, muy bien. El que no se haya inscrito igualmente, ahora voy a habilitar voy a extender un poco más el plazo para que se inscriban. Para algunos que no se haya podido inscribir, voy a extender el plazo. A ver. Disculpe, ¿inscribir en qué? Al parcial se había comentado clases Bien, bien. por el formulario. A ver. Bien. ¿Se ve bien, chicos? Sí, profe. Bien. Bueno. Bueno, nos habíamos quedado en la práctica de la clase del viernes pasado, en el ejercicio 12, habíamos graficado la función por partes del ítem B, habíamos analizado la monotonía y la acotación de ese ejercicio, pero nos faltaba, habíamos graficado la función del ítem C, pero nos faltaba analizar la monotonía y la acotación de ese ítem, del ítem C. Entonces vamos a analizar justamente, vamos a avanzar sobre donde nos hemos quedado la última clase. Aquí lo tengo. Bien, entonces voy a volver a escribirles. Un segundito. Que hace un ratito también me he desconectado de clases con los alumnos del colegio. Entonces, bueno, tengo cosas del colegio, cosas de la universidad, todo un poco. Aguarden un minuto, que no tengo aquí el fibrón. Aguarden un minuto. Ay, Dios. Bueno, ahí estoy. Bien, voy a volver a escribir el ítem C. El ítem C era la función tal que f de x era igual a valor absoluto de x menos 1 si x era menor que 3 era igual a 5 si x es igual a 3 y es igual a x menos 4 si x es mayor que 3. ¿Está? Bueno, nos había dado una gráfica. Aquí justo no la estoy teniendo. Ustedes revisen ahí en su carpeta la gráfica de esta función. Ahí les voy a hacer un bosquejo aproximado de la gráfica completa. Esto venía más o menos así. A ver, poner por aquí.
Aquí ponemos el 1, el 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Y entonces venía por más o menos así. Venía así, luego tenía 3, 5, aquí un punto cerrado, y luego viene así para allá. Y esta era la función f. Es un gráfico muy aproximado. ¿Se ve bien, chicos? Me lo voy a acercar un poquito más ahí. ¿Se ve bien? Ahí se ve bien, ahí está bien. Sí, profe. Bueno, entonces yo les había dicho que había que tomar subintervalos del dominio de la función para poder analizar la monotonía de la misma. ¿Está? Un segundito, justo se me ha... Un segundito. Bueno, entonces, ¿cuál era el dominio de esta función? ¿Cuál era el dominio de esta función? Los reales. Todos Muy reales. bien, todos los reales, ¿verdad? Porque ustedes se observan el eje X, para cualquier número del eje X vamos a poder encontrar una imagen respecto de esta función. ¿Está? Si yo tomo un elemento aquí, un elemento X cualquiera, y voy a encontrar un puntito que me va a señalar su imagen. Y por ejemplo aquí el 3 podría ser un punto decisivo si pertenece o no al dominio, pero evidentemente si pertenece, ya que si el 3 observamos aquí el punto, en el 3 es vacío, aquí es vacío, pero aquí hay un puntito llenito. Esto me indica que al 3 le corresponde el 5, es decir, la imagen de 3 es igual a 5. Y nosotros sabemos que si un elemento tiene una imagen, entonces quiere decir que ese elemento está en el dominio de la función. Estar en el dominio de una función significa que vamos a poder calcularle su imagen o que vamos a poder señalar quién es esa imagen, ¿está? Entonces, bueno, vamos a dividir convenientemente al dominio de la función en subintervalos. Entonces vamos a describir lo siguiente. Consideramos los siguientes subintervalos del dominio de F. Están los siguientes subintervalos del dominio de F. Entonces vamos a tener un A sub 1 que va a ir desde menos infinito. Observen, ustedes observen la función, ¿no? Fíjense, la función, esta es una función valor absoluto, una B. Entonces vienen, ustedes miren gráficamente, viene siendo estrictamente decreciente porque está hacia abajo, en bajada, ¿sí? De izquierda a derecha viene en bajada. Entonces sería en este caso estrictamente decreciente. Luego viene en subida de 1 a 3. Pero ojo al piojo, porque el 3 lo pueden ubicar en el intervalo de 1 a 3 o al 3 lo pueden ubicar de 3 a más infinito. ¿Qué pasa si ustedes el 3
lo ubican en el intervalo de 1 a 3. Si es, por ejemplo, vamos a suponer que la sub 1 sea de menos infinito a 1 cerrado. Supongamos que el a sub 2 sea desde 1 abierto a 3. El 3 podemos ubicarlo, es decir, en el intervalo a sub 2 de 1 a 3, o bien lo podemos ubicar de 3 a más infinito. ¿Qué pasa si el 3 lo ubicamos en este intervalo de 1 a 3? ¿Cómo sería la función aquí? ¿Creciente, decreciente, estrictamente creciente o estrictamente decreciente? Gráficamente lo pueden ver. Y creciente. Estrictamente creciente. Claro. ¿Por qué? Porque para cada punto de los números que estén en este intervalo, incluyendo el 3, porque el 3 estaría en este intervalo, para cada uno de los elementos, las imágenes van a ser cada vez más grandes. Y si el 3 está incluido, la imagen de 3 va a ser mucho más grande, no importa eso, pero va a ser más grande, va a ser mayor que las imágenes de los elementos anteriores. En ese caso, la función sería estrictamente creciente. Ahora, ¿qué pasa si en vez de incluirlo el 3 en el intervalo de 1 a 3, lo incluyéramos? Aquí sería, por ejemplo, abierto, y un a sub 3 sería, por ejemplo, de 3 cerrado a más infinito. ¿Qué sucedería si el 3 perteneciera en el intervalo que va de 3 a más infinito? O sea, consideramos el puntito, ¿sí? El puntito y después esta recta. ¿Cómo sería ahí la función? La imagen del primer elemento sería más grande que las imágenes de algunos elementos de aquí. ¿Está? Decreciente se hace. En ese Aquí, punto. claro, o sea, fíjense, si no incluimos el 3, sin incluirlo al 3, desde el 3 en adelante sería estrictamente creciente. Estrictamente creciente. Creciente. Ahora, pero si el 3 se incluye, la imagen de 3 sería un poco más grande que las imágenes de algunos elementos que le siguen al 3. Entonces ahí ya no sería estrictamente creciente. Si el 3 perteneciera en el intervalo que consideremos de 3 a más infinito. No sería estrictamente creciente. ¿Por qué? Porque para que sea estrictamente creciente, ¿qué debería suceder? Si ponemos la definición, f es estrictamente creciente en un intervalo, vamos a suponer que le llamamos intervalo A, sí, solo sí que eso debe suceder. La imagen de un X debe ser mayor que del otro X. Bien, vamos a poner la definición completa. ¿Qué sería? A ver, ¿para todo qué cosa? Para todo X1, X1, X2. que pertenece Perteneciendo al dominio. bueno, en el dominio o el intervalo, tal que qué cosa. Tal que X1 es menor. Mayor que X2. O menor, como quieras. Menor. X1 es menor que X2. Entonces, ¿se verifica qué? O entonces, la imagen del primero debe ser menor que la imagen del segundo. Y aquí, por ejemplo, el 3 es menor que el 4, ¿verdad? Vamos a suponer que tenemos el 3 y el 4. El 3 es menor que el 4. ¿Y cuánto es la imagen de 3? A ver, lo voy a enfocar allá que no se ve. ¿Cuánto es la imagen de 3? 5. 5. ¿Y la imagen de 4? 0. Entonces ahí no se cumpliría la definición de estrictamente creciente. Y tampoco se cumpliría la definición de estrictamente decreciente. Tampoco se cumpliría en este intervalo que la función es estrictamente decreciente.
Entonces vamos a poner eso, vamos a poner eso para que quede claro, digamos, qué es lo que está sucediendo en esta función. Al analizarla observamos que hay como alguna anomalía, como que no es como las demás, digamos, ¿no? Que las otras quizás es más sencillo decir, ay, bueno, es creciente o esta es decreciente, pero en esta no podemos advertir qué pasa en 3. Es como que en 3 no podemos decir a funciones si es estrictamente creciente o estrictamente decreciente. ¿Por qué? Porque pega un salto. No es una cosa continua. Si fuese una cosa continua, y hablo de la definición de continuidad, podríamos decir que la función sea estrictamente, pero en este caso, la función al pegar un salto, es como que es difícil, es relativo, digamos, o sea, poner si la función es estrictamente creciente o es estrictamente decreciente sería relativo a ver en dónde estaríamos incluyendo el 3, en qué subintervalo estaríamos incluyendo en 3 y de qué manera lo estaríamos analizando, porque si lo analizamos de un lado nos va a dar una cosa, pero si lo analizamos de otro lado nos va a dar otra. Entonces no es ninguna, vamos a decir, esa sería como la conclusión. Vamos a escribir entonces. A ver, voy a acercar esto para aquí. Bueno, entonces, para el primer subintervalo, es decir, Profe, una pregunta. sí, ¿Por qué toma los intervalos desde menos infinito a 1 y luego dos intervalos separados? ¿No conviene ya tomar un intervalo desde 1 a más infinito? Porque si bien son dos funciones distintas, la función es continua visualmente. no es continua. Ese es el tema. No es continua. No es Bien. continua. No, no es continuo. Claro, no es Hay que continua. redefinir. ¿Sabes qué? Continuidad significa que para trazar una función yo no tenga que despegar el lápiz del papel. Esto es algo continuo, porque yo he hecho un trazo y no he despegado un momento el fibrón del pizarrón. Pero para trazar esta curva en algún momento tuve que despegar tuve que hacer un punto, después tuve que ir, tuve que volver. Y eso ya me está indicando que no es continuo. ¿Está? Entonces, al no ser continua, en este caso, analizando esta parte, digamos, veríamos que la función no sería estrictamente, directamente, no sería estrictamente monótona ni monótona. Ninguna de las dos, digamos. En todo el dominio, ¿no? O sea, capaz que si tomo el intervalo de menos infinito hasta 1, puedo observar que la función es estrictamente decreciente. Si es de 1 a 3 abierto en 3, o perdón, es abierto o cerrado, podría ser estrictamente creciente. Pero en adelante, tomando el 3 en adelante, ahí es como que puedo observar como a una anomalía. Bueno, entonces yo les voy a poner la justificación, ¿sí? Para A sub 1, ¿qué vamos a tener? ¿Qué vamos a tener? Si X1 y X2, vamos a tomar X1 y X2 elementos genéricos. Si X1 y X2 pertenecen a sub 1, es decir, desde menos infinito hasta 1, tal que, aquí voy a borrar eso, ¿no? Tal que X1 es menor que X2, entonces se verifica que que la imagen de un X1, supongamos que el X1 esté aquí y el X2 de este lado, ¿está? Entonces la imagen del X1 va a ser más grande que la imagen del X2 en el intervalo de menos infinito hasta 1. Es decir, la imagen de X1 es más grande que la imagen de X2. Y solamente vale el mayor, no mayor o igual, porque en ningún momento las imágenes son iguales. Por lo tanto, como podemos observar, esta es la definición de función estrictamente decreciente. O sea, en este subintervalo podemos decir luego, en f es estrictamente decreciente para todo x que pertenece a sub 1. En A sub 1 sí es estrictamente decreciente. ¿Está? Vamos a analizar ahora para A sub 2.
sub 2, si un x3 y un x4 pertenecen a sub 2, tal que x3 es menor que x4, se va a verificar qué cosa. Supongamos que el x3 está aquí, ¿no? Y que el x4 está por aquí adentro. Entonces, en ese caso, la imagen del x4 va a ser más grande que la imagen del x3. Es decir, f de x3 es menor que f de x4. Y esta es la definición de función estrictamente creciente. Luego, f es estrictamente creciente en el intervalo a sub 2. ¿Está? ¿Me siguen hasta ahí, chicos? Sí, sí. Bien. Ustedes me avisan cuándo para que pueda borrar. ¿Ya está, chicos? ¿Sacaron su captura? ¿Copiaron? Espera, profe. Bueno. Listo, profe. Muy bien. Bueno, entonces borro aquí para sub 2, para sub 1 y vamos ahora a analizar para sub 3. Para A sub 3 está, sí, X5 y X6 pertenecen a A sub 3, tal que X5 es menor que X6, se va a verificar qué cosa. ¿Qué es lo que se va a verificar o qué es lo que no se va a verificar? Lo que vamos a concluir es que no se da para todos que la imagen de X5 sea menor que la imagen de X6. O la imagen de X5 sea mayor que la imagen de X6. O sea, no se da para todos que la imagen de un primer elemento sea menor que la imagen de un segundo, o bien que la imagen del primero sea mayor que la imagen del segundo. Entonces, no, en ese subintervalo la función no es ni estrictamente creciente ni estrictamente decreciente. ¿Está? O sea, no es ninguna, digamos. Luego, f no es estrictamente decreciente ni estrictamente creciente en A sub 3. Voy a poner en A sub 3. Por lo tanto, f no es monótona ni estrictamente monótona. F no es monótona ni estrictamente monótona.
¿Está hasta aquí? Sí, profe. ¿Ya sacaron la captura? Sí. Bien. Bueno, entonces ya hemos analizado la monotonía. Vamos ahora a analizar la acotación y ahí termina el ejercicio 12C. ¿Están yendo a consultas, chicos? Sí, profe. Bien. Ya tenemos un nuevo ayudante, ¿no? Tenemos uno más. O sea, ustedes van a tener ahora otro ayudante más. Van a tener 2 ayudantes. Que tiene que pasar sus horarios, el enlace y ya se va a publicar por la plataforma. ¿Está? De que esténse atentos. Otra cosa también que van a tener próximamente, una ayudita más, digamos, para ustedes, para el parcial más que nada, les vamos a subir algunos instructivos, ¿sí? Algunos archivos hechos por la cátedra, en donde se les explica, ¿sí? De forma de ayuda, la resolución de algunos ejercicios del trabajo práctico número 1. Eso, digamos, es como apoyo a lo que es las clases presenciales y lo que es clases de consulta. Así que, o sea, imagínense todo el trabajo que estamos enseñando al equipo cátedra para que ustedes puedan aprobar. Obviamente que ustedes tienen que presenciar las clases, porque por ahí los archivos se van a publicar tarde. O sea que esos archivos, en este caso, los estamos publicando un poco tarde, digamos, porque no habíamos podido publicarlos antes. Así que bueno, ya les vamos a publicar en la plataforma algunos instructivos de algunos ejercicios que les van a servir, digamos, de apoyo a la hora de ir, que ustedes vayan resolviendo los ejercicios de práctica y demás, con explicaciones por si se ha perdido alguna clase, por si no han entendido algún tema, va a estar bien explicado ahí en el documento. Y bueno, eso sumado a las clases de consulta, en donde ustedes pueden justamente consultar lo que están haciendo, porque para eso no es solamente para que el ayudante les resuelva, ¿no? No es una clase más de práctica, el ayudante los ayuda en sus prácticas, ¿está? En que ustedes tienen que ir y plantearles un ejercicio, o bien el ayudante les va a decir, bueno, a ver, para la próxima clase hagan esto, y vamos a verlo la próxima clase. Entonces les va a dar tarea. Ustedes también tienen que ir trayendo las consultas a sus propias dudas y consultas a la clase de consulta. Bueno, por último veamos la acotación. ¿Está? Profe, ¿Sí? ¿en el parcial entra límites? Sí. Este viernes comenzamos con el trabajo práctico número 2, que ya se está por publicar en la plataforma. Ya se va a publicar, así que ya hoy terminamos con la guía número 1. Bueno, ustedes observen, ¿no? Para decir que una función está acotada, tiene que estarlo tanto superiormente como inferiormente. Observemos la función. Gráficamente, ¿la función está acotada superiormente? No. No, ¿por qué? Y porque a la izquierda tiene valor absoluto y a medida que los X se alejen del origen a la izquierda, la función también lo hace, los valores. Pero hacia el positivo, hacia el Bien. más infinito. Muy bien, Ah, exacto. acotada porque no tenemos cota superior. No hay cota. Exacto, exacto. O sea, cuando ustedes hablen de función acotada, tendrían que buscar ver que las imágenes, es decir, los f de x, el recorrido, vamos a decir, el recorrido tendría que ser un conjunto acotado. Aquí, ¿quién era el recorrido, si se acuerdan? ¿El recorrido qué conjunto era? De -1 más infinito. Uno más Muy infinito. bien, perfecto. Entonces, este conjunto, el recorrido, que es el conjunto de las imágenes, debería estar acotado superiormente. ¿Sí? Para que esté acotado superiormente, tendría que haber algún número que sea mayor a todos estos números. Pero como estos números se van hacia más infinito, no va a haber nunca un número que sea más grande que el más infinito, ¿verdad? Entonces no está acotado superiormente. ¿Sí? Eso vamos a escribir.
Entonces vamos a escribir. F no está acotada superiormente, pues no existe ningún número real C de tal manera que para todos los X del dominio se verifique que f de X sea menor o igual que ese C. No existe ese C de tal manera que las imágenes sean menores que ese número, ¿sí? Ahora, F está acotada inferiormente. Sí, Muy bien. ¿Por qué? porque el C cocido es de menos uno hasta más infinito, siendo Bien. el mayor acotado inferiormente el menos uno. Bien, muy bien. Estaría acostada inferiormente en menos uno. Menos uno sería una de las tantas cotas inferiores. Perfecto. Ustedes recuerden que las cotas inferiores son los números menores a los elementos del conjunto. Aquí el recorrido es el conjunto, de menos uno a más infinito. ¿Y cuántos números menores hay que todos estos? Y un montón. El menos uno, el menos 1,5, menos 1,8, el menos 2. O sea, desde el primer elemento es una cota inferior hacia menos infinito, tengo un montón, infinitas cotas inferiores. Por lo tanto, F sí está acotada inferiormente, ¿sí? Entonces vamos a poner F está acotada inferiormente. Vamos a poner una cota inferior. Pues existe un C', vamos a suponer que es menos 2, menos 3, puede ser también menos 3, un número real, tal que para cualquier elemento del dominio de la función se verifica que las imágenes de esos elementos son más grandes que el C'. En este caso, el C' como es menos 3, es más grande que C' igual a menos 3. F sí está acotada inferiormente porque existe al menos una cota inferior, ¿sí? Bueno, pero ¿qué pasa? Para decir que una función esté completamente acotada, debe serlo superior e inferiormente. En este caso, F no está acotada superiormente, entonces luego vamos a concluir, luego F no es acotada. ¿Está? Y ahí terminaría el ejercicio 12, ítem C. ¿Está, chicos? Sí, profe. ¿Alguna duda? No, profe. Bueno. Bueno. ¿Ya está, chicos, para borrar? Sí, profe. Profe, lo Bueno, último tengo una duda. Luego sí, F no es acotada o F no está acotada. de las dos formas. F no Ah, está acotada o no es acotada.
Bueno, voy borrando entonces. Vamos a ver ahora el ejercicio, ya les digo. El 13 y el 14 son situaciones problemáticas que los van a resolver ustedes o intentar resolver ustedes y las van a trabajar en consulta. Vamos a dedicarnos a hacer el ejercicio 15, que es ejercicio de parcial. ¿Sí? Ejercicio 2, ejercicio 15, puede ser un ejercicio de parcial. Problemas no vamos a tomar, por eso no nos dedicamos a resolver problemas ahora. No nos da el tiempo, en realidad, podríamos hacerlo si no estuviésemos presionados por el tiempo, estaríamos resolviendo un problema, pero como bueno, no nos alcanza, Profe, lo van a hacer en consulta. Sí, hay un compañero que quiere entrar a la clase. a ver, no me ha aparecido, no me está apareciendo su solicitud. Decirle que vuelva a enviar porque no, aquí no me aparece nada. Bueno, a mí no me aparece, ¿no? Bueno, ¿qué nos dice el ejercicio 15? Realice el análisis correspondiente para obtener las gráficas de las siguientes funciones y obtenga menos f, 1 sobre f y f a la menos 1 con sus correspondientes dominios y recorridos. ¿Está? Vamos a hacer, como digo, vamos a hacer el A. El A. Ahí está. Ejercicio 15, ítem A. En el ítem A tenemos la función f de tal manera que f de x es igual a 4 a la x. ¿Alguien sabe cómo se llama este tipo de función? Exponencial. Exponencial. Muy bien. ¿Y han tenido alguna vez algo, una familiaridad o han escuchado sobre este tipo de funciones? Y no les viene algo muy, lamentablemente, algo muy de ahora, que nos está ocurriendo ahora, relacionado El con la crecimiento pandemia. exponencial de los De forma contagios que sí. Exacto. del virus. Exacto, chicos. Cuando les dice que el virus crece o se reproduce exponencialmente, ¿sí? Generalmente los virus, la función exponencial siempre es, vamos a decir, un patrón para todo lo que es virósico. Lamentablemente hoy lo estamos viviendo, o lamentablemente hoy lo estamos viviendo y padeciendo el mundo entero. Pero está teniendo el virus de la pandemia, el COVID, tiene un comportamiento exponencial. Es decir, ¿qué quiere decir esto? La función exponencial se caracteriza porque tiene un elemento y un exponente. Es decir, hay una potencia. ¿Está? La base de la potencia es una constante y la variable sería el exponente. Entonces, a medida que yo vaya aumentando los valores de la variable, ¿sí? A medida que la variable vaya tomando valores positivos y crecientes, las potencias se van haciendo cada vez más grandes y más grandes. Y capaz que en un breve intervalo de x, vamos a suponer, si x toma el valor 1, es 4 a la 1. Si x toma valor 2, es 4 al cuadrado, 16. Si x toma el valor 3, 4 al cubo, 64. O sea, de repente las imágenes van creciendo rápidamente a pocos, o vamos a decir, pocos valores de la variable. A valores tan seguidos de la variable x, de la variable independiente. Por eso cuando dicen es crecimiento exponencial, sino que crece rapidísimo. ¿Sí? Las imágenes en este caso
crecen muy rápido, o sea, toma valores muy grandes en un breve lapso, digamos, de intervalo de la variable independiente. Eso es lo que nos dice la función exponencial. Bueno, seguramente la habrán definido en la teoría. Yo quiero saber cómo han definido la función exponencial o cómo la han llamado, cómo la simbolizaron. La simbolizaron, por ejemplo, así, es sub a de x igual a la x. Sí, así dice en la definición, profe. Muy bien. Donde a es una constante distinto de 1, ¿verdad? Y a también pertenece, es un número real positivo. Y bueno, es una función que va desde todos los números reales en el intervalo de 0 abierto a más infinito, donde a cada valor de la variable independiente se le asocia el sub a de x como a la x. A la x vendría a ser entonces la ecuación o la fórmula de esta función exponencial. Para graficar, esto es como algo, un repasito teórico, ¿no? Para graficar cómo lo han realizado en la teoría. ¿Qué es lo que tienen en teoría? A ver si me leen, alguien que me lea. Yo quiero que alguien me lea más o menos que tienen teoría sobre este tema. Nos dan algunas características generales, por ejemplo, el par 0,1 pertenece a la función, pues si x es igual a 0, entonces e sub a de 0 es igual a la 0, que es 1. Y después tenemos que el dominio de la función exponencial son todos los reales. O sea, hay un par ordenado que siempre pertenece a la función exponencial, sea cual sea la base de la potencia, sea cual sea la base de la potencia, puede ser 4, 5, 10, menos 1, bueno, perdón, la base no puede ser negativa, pero por ejemplo 0,5, 0,3, para sea cual sea la base, siempre que la base sea un número distinto de 1 y sea en real positivo, el par 0,1 va a pertenecer a la función exponencial e sub a, porque como decían ustedes, pues a la 0, ¿cuánto da? 1, ¿verdad? Entonces, por eso el par 0,1 pertenece a la función. ¿Qué otro par ordenado también se encuentra en esta función? Menos 1, 1 sobre a. Bien. Menos 1, perdón. 1 sobre a. Pertenece a e sub a. ¿Por qué? A la menos 1, ¿cuánto les da? 1 sobre a. Exacto. ¿Está? Muy bien. Y por último, ¿qué otro par ordenado pertenece a la exponencial? 1, a. 1a. Pertenece a la exponencial. ¿Por qué? Porque a elevada a la primera es igual a a. ¿Verdad? A la primera es igual a a. ¿Sí? Entonces, con esos 3 puntos ya pueden tener más o menos una idea del comportamiento de esta función. En estos puntos, ahí creo que no les he enfocado. A ver, ahí. A ver, los voy a poner así. Bueno, ahí. ¿Se ve bien? Sí, profe. Bien. Bueno, ahí está. Bueno, entonces vamos a graficar la función que nos han dado. ¿Sí? La función que nos han dado es 4 a la x. Voy a enfocar ahí. 4 a la x. 4 a la x. Aquí la base, digamos, de la potencia, aquí la base es 4. ¿Está? Entonces, como nosotros sabemos, el dominio de la función exponencial f es todos los reales
¿Sí? ¿Por qué es todos los reales? Por definición. Por definición. Y porque ustedes observen la fórmula. La imagen de X es igual a 4 a la X. ¿Y X quién es? Los elementos del dominio. Si aquí está diciendo que todos los reales, quiere decir que en el exponente voy a poder poner cualquier número real. Porque ustedes recuerden que la variable X van a ser reemplazadas por elementos del dominio. O sea, todo el dominio va a estar identificada con la variable X. Entonces ustedes tienen que mirar la X a dónde está y ver qué números van a poder poner ahí. Y evidentemente en el exponente pueden poner cualquier número real. Por eso el dominio es todos los reales. Ahora, el recorrido de la función es el resultado f de x, es decir, es el resultado después de haber reemplazado algún número real en la x y haber calculado 4 a la x. ¿Sí? Como la base es un número positivo, 4 elevado a cualquier número positivo, ¿verdad? Porque si yo reemplazo en la X, por ejemplo, un número negativo, menos 1, 4 a la menos 1, ¿cuánto les da? Un 4 a la- cuarto. Sobre 4. 4. un cuarto. ¿Y es un cuarto? ¿Es un número positivo o es negativo? Positivo. Es positivo. Quiere decir que siempre les va a dar un número positivo, ¿sí? 4 a cualquier número real siempre les va a dar como resultado un número positivo. ¿Y quiénes son los resultados? Las imágenes. ¿Y quiénes son las imágenes? Los elementos del recorrido. Por lo tanto, el recorrido es el del intervalo de 0 abierto a más infinito. Ahora pregunto, ¿por qué es el 0 abierto? Y porque nunca va a pasar por el 0. Bueno, pero ¿por qué? ¿Cómo sabes vos que nunca va a pasar por el 0? Porque todo número elevado a 0 es 1. Bueno, porque está bien. Es decir, nunca te va a dar el resultado 0. ¿Está? Cualquier número que se eleve, es decir, cualquier número que sea reemplazado en la X, 4 a cualquier número nunca da 0, ¿verdad? A lo sumo, 4 a la 0 es 1. 4 a cualquier cosa nunca les da 0, ¿verdad? O sea, 4 a la X nunca va a ser igual a 0. Porque si reemplaza aquí en la X, ¿sí? A ver, creo que está haciendo luz la ventana. Como pueden observar ahí, si yo tengo 4 a la X, 4 a la X siempre va a ser distinto de 0, es decir, el recorrido, la imagen, f de x nunca va a valer 0, porque independientemente de que reemplace cualquier número en la variable x, 4 a cualquier número nunca va a dar 0. ¿Está? Bueno. Eso como primera cuestión, el dominio y el recorrido. Ahora podemos poner los puntos notables, como nosotros decíamos. Sabemos que el 0,1 pertenece a la función f, ¿verdad? Pero hay que justificar por qué. Pues f de 0 es igual a 4 a la 0 y 4 a la 0 nos da 1. ¿Está? Después, ¿qué otro par ordenado pertenece a la función? El par, como habíamos dicho, menos 1, 1 sobre a. Menos 1 para x, como a vale 4, 1 sobre 4, es decir, un cuarto. Menos 1, un cuarto pertenece a este, pero ¿por qué? Hay que justificar, porque la imagen de menos 1 es igual a 4 a la menos 1. Y 4 a la menos 1 es un cuarto. Aquí voy a poner bien, porque va a aparecer un 9. Y por último, el otro punto, por último no, pero otro punto que es propio de las funciones exponenciales es el 1a. El a en este caso vale 4. 1, 4 pertenece a la función. ¿Por qué?
porque la imagen de 1 es igual a 4 a la 1 y 4 a la 1 da 4. ¿Está? ¿Me siguen hasta ahí, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Entonces, con eso, si quieren, pueden ir sacando un poquito captura de pantalla, así borro un poquito del otro lado lo que tenemos. Voy a poner esto. Esperen un segundo, chicos. Bueno, ahí pueden sacar una captura. ¿Se ve bien? Sí. Bien. ¿Ya está? Listo, profe. Bueno. Bien. Entonces voy a borrar esta parte. Sí, voy a borrar esta parte. Que era como el repasito teórico, digamos. Y antes de continuar analizando 2 puntos más de esta función, vamos a ir volcando en el gráfico lo que ya tenemos. O sea, ustedes observen que estamos graficando la función f. Luego, a partir de esa función, vamos a tener que graficar y presentar las demás que nos piden, que es la opuesta, la recíproca y la inversa. Mientras tanto, vamos a ir graficando lo que ya tenemos. Vamos volcando en el gráfico cartesiano. Tengo reglas, ¿no? Bien. Vamos a ir marcando lo que ya tenemos, ¿no? ¿Qué tenemos? El par 0, 1. 0 para X, 1 para Y, este punto. ¿Qué más tenemos? El par menos 1, un cuarto. ¿Está? Si aquí está un medio, aquí sería un cuarto. ¿Está? Entonces, este punto estaría por aquí más o menos. Y por último, teníamos como puntos el 1, 4. ¿Sí? Para X, 4 para Y. Más o menos. Estos son puntos, no, vamos a decir, más notables de la función exponencial. Nosotros ahora queremos saber, aquí es evidente cómo viene la función, ya los podemos ir uniendo si queremos, podríamos unir esta partecita, ¿ven? Esta parte. Ahora, ¿qué pasa
cuando x, en vez de la variable x, en vez de analizar aquí alrededor del 0, o sea, de -1, 0 y 1, en vez de tomar estos valores, x toma valores hacia más infinito o la variable x toma valores hacia menos infinito. ¿Cómo vendría la función en ese caso? Y ahí quiero que ustedes vean en su teoría cómo lo tienen. El comportamiento de la función en valores alejados del eje X. ¿Me pueden mencionar, leer lo que tienen ahí? Entonces, si yo ingreso un número que es muy grande y positivo, voy a tener imágenes grandes y positivas. Muy bien, perfecto. Y cuando ingreses un número grande y negativo, Voy a tener pequeñas y positivas. muy bien. Pero así lo tienen escrito. ¿Cómo tienen escrito en su teoría? Si x es muy grande, esto significa que x es grande positivo, que es equivalente a x tiende a infinito positivo. Ajá. E sub 2 g positivo es igual a 2 elevada a g positivo, que es igual a g positivo. Es decir, que para valores grandes y positivos del eje x, las imágenes serán grandes y positivas. Muy bien, así, tal cual. Perfecto. Muy bien. Ahora en este caso, no va a ser E sub 2, sino sería E sub 4, ¿verdad? Aquí nosotros le hemos puesto, le hemos llamado F, pero en este caso sería E sub 4. La F nuestra sería la E sub 4. A ver, espérenme que voy a correr ahí. Perfecto. Entonces, si X toma valores muy grandes y positivos, y X es mayor que 0, esto significa que X es igual a un número grande y positivo, o también que X tiende infinito, a más infinito, como dice ahí, es lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, la imagen de un número grande y positivo va a ser igual a 4 elevado a un número grande y positivo, ¿verdad? Sí, Perfecto. Entonces, un número positivo elevado a un exponente muy grande y positivo me va a dar como resultado algo grande y positivo. Es decir, si X tiende a más infinito, entonces f de X, o f en todo caso, también tiende a más infinito, porque grande y positivo es algo, un número que tiende a más infinito, ¿sí? Grande y positivo significa como algo infinito. Grande es como algo infinito, ¿sí? Infinitamente grande, obviamente, ¿no? Y positivo. ¿Está? Entonces, nosotros tendríamos que hacer una marquita, ¿sí? Bueno, en este caso, yo como tengo un plano medio chico, no puedo hacerles la marquita, pero esto continuaría, ¿sí?, hacia más infinito. No sería tan cerrado, aquí lo he hecho medio cerrado, sería más o menos así. ¿Y qué pasa ahora si X toma valores pequeños, grandes, pero negativos? Es decir, grandes pero negativos. Antes que nada, chicos, yo les pido que hagan una captura de pantalla porque lo que está abajo voy a borrar, porque no me alcanza el pizarrón. Entonces, ahora le voy a poner bien. Si quieren, ustedes ya pueden ir sacando una captura. A ver, ahí. ¿Se ve bien ahí? No llego a verlo de abajo. No, está medio cortado, pero ahora les pongo, saquen lo que está ahí y después les enfoco lo de abajo. ¿Ya está? Listo. Y bueno, a ver. Ahí está. Ya está, profe, gracias. Muy bien. Voy a borrar esta última partecita,
¿sí? Voy a borrar esta última partecita. Entonces, si X se toma valores grandes y positivos, las imágenes toman valores grandes y positivos. Ahora, si X son grandes pero negativos, es decir, si X es menor que 0, es decir, X toma valores grandes pero negativos, o bien X tiende hacia menos infinito. Cuando decimos grande, grande en magnitud, por ejemplo, grande y negativo sería, por ejemplo, menos 1.000.000, por ejemplo. Es un número grande en magnitud, pero es negativo, ¿verdad? Menos 5.000.000.000, grandes y negativos. Para esos números, ¿qué va a pasar con las imágenes? Van a ser pequeñas y positivas. Muy bien, vamos a Porque se ver por considera un qué. cociente. Mientras más divido un número, más chiquito se hace. Exacto, así es, perfecto. Nosotros tomamos valores grandes pero negativos, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Vamos a tener 4 elevado a grande y negativo. Entonces yo le hago un ejemplo. El hecho de que sea negativo, primero el hecho de que sea negativo significa por propiedad de potencia que se debe invertir, ¿verdad? La fracción se invierte por propiedad de potencia. Y esto sería 1 sobre 4 a la grande y positivo, ¿verdad? Porque al ser negativo, por propiedad de cuando el exponente es negativo, la fracción se debe invertir. Entonces nos va a quedar 1 sobre 4 a la grande y positivo. Y 1 dividido algo grande, porque 4 a la grande y positivo va a ser muy grande, ¿verdad? Entonces número sobre grande y positivo es pequeño y positivo. ¿Está? Pequeño y positivo porque cualquier número sobre algo grande tiende a pequeño, ¿sí? Y si es números, si este número es positivo y aquí es positivo, el pequeño va a ser positivo. Si el número es positivo y este es negativo, el pequeño va a ser negativo, ¿verdad? Entonces ustedes sepan que el número sobre algo muy grande es pequeño, el número sobre algo muy pequeño es grande. ¿Está? Esto es como una nota al pie, digamos. Por lo tanto, para valores grandes y negativos, nosotros vamos a hacer una marquita por aquí indicando que va a tender a ser pequeño. Y cuando nosotros decimos que es pequeño, ¿qué significa pequeño? Que ese valor, o sea, que el valor absoluto de ese número está entre 0 y 1. ¿Sí? Es decir, cuando nosotros decimos pequeño, específicamente nos referimos a números entre 0 y 1 o entre 0 y menos 1. Si es pequeño y positivo, va a estar entre 0 y 1. Y si es pequeño y negativo, va a estar entre menos 1 y 0. Por ejemplo, pequeño y positivo podría ser 0,1, 0,5, 0,00003, por ejemplo. ¿Está? Al referirnos a pequeño hablamos entre 0 y 1. Bien, ¿se entendió hasta aquí? Entonces, la función, continuando el trazo, viene así. Este, chicos, es el análisis de la función exponencial f. ¿Está? Este es el análisis completo de la función exponencial f. Obviamente que yo recién hace un ratito les analicé para los valores grandes y positivos, he borrado y he analizado para los valores grandes y negativos. ¿Sí? Eso para que lo tengan en cuenta. ¿Está, chicos? Sí, profe. Bien. ¿Ya está? ¿Ya hicieron su captura de pantalla? Sí, profe. Muy Listo. bien. Les apunto la función para que terminen de graficarla bien. ¿Está? Listo, profe. Bueno.
Bueno, entonces ahora, a partir de esta función f, vamos a ir presentando y graficando las demás funciones, porque la consigna nos pide graficar opuesta, recíproca e inversa de la función. En este caso tenemos la función exponencial 4 a la x. ¿Está? Entonces, nosotros ya hemos presentado la función f, la hemos analizado, eso es muy importante, chicos, el análisis de la función. Y ahora, a través de la definición de las otras funciones y de algunas propiedades, por ejemplo, las simetrías, vamos a poder obtener la gráfica de la función. Seguramente eso ya lo han visto en teoría. Yo de mientras voy a ir preguntándole cosas y ustedes tienen que tener a mano la teoría, es muy importante, y de esa manera ustedes me van siguiendo el libro, digamos. ¿Sí? Vamos a presentar, por ejemplo, la función opuesta. ¿Sí? La voy a presentar con otro color. Entonces tenemos opuesta de f. Cuando nosotros decimos opuesto, por ejemplo, el opuesto de un número, al opuesto de un número nosotros siempre le ponemos un signo menos. El menos no indica que es negativo, significa que es opuesto. Por ejemplo, el opuesto de 5 es menos 5, ¿verdad? Y el opuesto de menos 5 es menos 5. Y menos 5, ¿cuánto les da? 5. 5, exacto. Perfecto. Entonces la opuesta de f nosotros la llamamos menos f, ¿está? A ver, un segundito. Bien, a esta menos f, la voy a escribir más abajo, menos f. ¿Cuál va a ser su dominio? 1/4 a la x. En los reales. Se están confundiendo, chicos, ¿no? No he preguntado la recíproca. Claro, el dominio. Todos los reales. Los reales. Todos los reales, ¿verdad? Y el recorrido, ahora vamos a ver cuál es el recorrido. Los reales negativos. Bien, reales negativos. Reales negativos o ponemos desde menos infinito hasta 0. ¿Sí? Donde a cada x se le asigna menos f de x, que por definición es menos f de x. Pero como f de x es, medio que no se ve, chicos, el color, me parece. Lo voy a escribir con otro color. No se va a ver muy bien. Vamos a escribirlo con otro color. A ver, aquí tengo otro. ¿Se ve este? Bien. Entonces tenemos menos f y la opuesta va de los reales en menos infinito hasta 0. ¿Se ve bien, chicos? Y no lo hago con negro. La parte teórica. Sí, profe, se ve bien. Menos f, que va de los reales de menos a menos infinito hasta 0, donde para cada x se le asigna menos f de x, que por definición de función opuesta es menos f de x. Esta es la definición de función opuesta, en este caso de la función exponencial. Como la función exponencial es 4 a la x, menos f va a ser menos 4 a la x. Ustedes tienen que definir, ¿sí? Esta es la opuesta, menos 4 a la x. Justamente menos f es menos
4 a la X. Hay que definirla. Aquí ustedes ya están diciendo que el dominio es todos los reales. ¿Por qué? Porque en la variable X ustedes van a poder poner cualquier número real, ¿verdad? Y el recorrido, aquí estamos diciendo que es desde menos infinito hasta cero, es decir, todos los números reales negativos. ¿Por qué? Porque al tener un menos adelante de 4 a la X, este menos nos está cambiando el signo de todo el recorrido de 4 a la X. Y el recorrido de 4 a la X será de 0 a más infinito. Agregándole un menos, les va a quedar el opuesto, ¿verdad? De menos infinito hasta 0. Eso lo pueden, si quieren, lo pueden especificar también aquí, que el dominio de menos f, ¿sí? Sería todos los reales, y el recorrido de menos f sería desde menos infinito hasta 0. Está, bueno, no sé cómo han graficado la función. ¿Qué han utilizado? ¿Han utilizado puntos o han utilizado las simetrías? Simetría, profe. Bien, simetrías. Vamos a usar entonces las simetrías. ¿Cuál es la característica de cualquier función opuesta? O sea, simétrica respecto... F y menos F son simétricas respecto de ¿qué? El eje El eje X. Bien. Entonces, F y menos F son simétricas respecto del eje X. Y eso es lo que vamos a usar para graficar. ¿Está? Entonces, lo voy a hacer con otro color, ¿sí? Lo voy a hacer con azul, como lo he presentado, la he presentado con azul, entonces voy a graficar con azul para distinguirla de la opuesta. Bien, entonces, ¿qué tenemos? Vamos a tener el eje X, ¿sí? Este es el eje X, y el eje X va a funcionar como un espejo. Todo lo que se encuentre por encima del eje X se va a dar vuelta, ¿está? El eje X ahora funciona como un espejo. Todo lo que tengamos de este lado, lo vamos a dar vuelta de este lado. Y todo lo que tengamos de este lado, lo vamos a dar vuelta de este lado. ¿Está? Este punto, simétricamente por este eje, se va a encontrar del otro lado en la misma medida. O sea, la medida desde el eje X a cada punto debe ser la misma para el otro lado. ¿Está? Si aquí, por ejemplo, observen, tienen de 0 a 1 y una unidad de medida, entonces este punto debe estar del otro lado. Vamos a ubicarlo con azul. Y si tenemos el 0, 1, vamos a tener el 0 menos 1. Si tenemos el menos 1, un cuarto, entonces vamos a tener el menos 1 menos un cuarto. ¿Está? Es decir, aquí vamos a tener este punto. Y después si tenemos el 1, 4, vamos a tener el 1 y el 1 menos 4. ¿Sí? Si teníamos pequeño y negativo de este lado, aquí vamos a extender un poquito el eje X para que se vea. Si teníamos pequeño y negativo, esta misma marquita del otro lado la vamos a tener. Y si teníamos grande y positivo, vamos a tener grande y negativo, una marquita de este lado. Entonces unimos de estas marcas, de estos puntos, ¿sí? Aquí me está saliendo medio chueco, bueno. Más o menos, porque con el tema de la pizarrón no soy muy con fibrón, no soy muy... Ahí estamos. ¿Sí? Y esta entonces sería menos F.
¿Está? Sí, profe. Ahí les voy a dar un poquito. Esperen un segundo, ya les voy a poner bien. Ahí está. Si les dan un ejercicio en la evaluación en donde tengan que encontrar la opuesta, siempre recuerden la simetría de F con su opuesta respecto del eje X. Entonces, rapidísimo van a poder encontrar, graficar, quiero decir, la opuesta. Pero obviamente, por ejemplo, en este caso, no solamente había que graficar, sino también había que definir, ¿sí? Entonces, para definir hay que saber la definición de la función opuesta, ¿sí? La definición de función opuesta nos dice, si ustedes van a la teoría, el dominio de la opuesta de una función cualquiera va a ser el mismo dominio que de la función original, pero el recorrido va a ser el opuesto del recorrido de la función original. Eso por un lado. ¿Y cómo se define la opuesta? Menos f, donde menos f de x, menos f de x es menos f de x. Como f de x aquí es 4 a la x, entonces va a ser menos 4 a la x. Hay que definirla. Hay que escribir quién es el dominio y quién es el recorrido. Si no está escrito eso, si no está definida y solamente está graficada, pero no está definida, estaría incompleto el ejercicio. ¿Está? Todo se define en matemáticas, se define o se demuestra. En este caso nosotros estamos definiendo la opuesta. ¿Está, chicos? Sí, profe. Listo, profe. Bien. Bueno, ya hemos presentado y hemos graficado la opuesta. Vamos ahora a graficar y a presentar la recíproca. ¿Sí? Vamos a presentar la recíproca. Voy a borrar esto y ustedes me van a ir contando cómo es la recíproca. ¿Qué fórmula tiene de forma general la recíproca? 1 sobre f. Perfecto. 1 sobre F. Muy bien. Ahora, para graficar la recíproca, ¿qué han utilizado? Simetrías, profe, para todas las variables. ¿Cómo? Simetría también para la inversa y para la recíproca. ¿Y Es más qué fácil. simetría han utilizado? ¿Y qué simetría han utilizado para la recíproca? La recíproca es simétrica con respecto al eje Y. Bueno, está. Pero es así, ojo al piojo, chicos, ¿no? No se vayan a querer. La recíproca es simétrica del eje Y solo en la función exponencial. Pero en otras funciones, la recíproca no es simétrica respecto al eje Y, ¿eh? O sea, solamente f y 1 sobre f es simétrica respecto del eje Y cuando f es una función exponencial. Pero si f no es una función exponencial, no se da tal simetría. ¿Sí? Así que ojo al piojo ahí, ¿no? Podemos graficar con simetría solamente porque es función exponencial. Si no, no se podría. A ver, voy a eliminar de este lado. Bueno, vamos a presentarlo de forma analítica a la recíproca. Está, tenemos la recíproca de f, que sabemos que es 1 sobre f, ¿verdad? Entonces nosotros sabemos que 1 sobre f de x es por definición
1 sobre f de x. Como f de x es 4 a la x, 1 sobre 4 a la x sería justamente la función recíproca. ¿Está? Y bueno, pero como hay unas propiedades de potencia, que 1 a cualquier x es igual a 1, entonces 1 sobre 4 a la x sería lo mismo que decir un cuarto a la x en este caso, ¿no? 1 sobre 4 a la x sería lo mismo que decir un cuarto a la x, ¿verdad? Porque x puede tomar cualquier valor cualquier número y 1 a cualquier número siempre les va a dar el 1 y 4 a la x les va a dar el 4 a la x de abajo. Bien. Entonces, ¿quién sería el dominio de la recíproca? De 1 sobre f. Como podemos observar, 1 sobre 4 a la x es un cuarto a la x. Y un cuarto a la x es también otra función exponencial. Nada más la base es el inverso, vamos a decir, multiplicativo de 4. Entonces, la variable puede tomar cualquier valor real, ¿verdad? Porque la variable es el exponente. Y como la variable es el exponente puede tomar cualquier número real. Ahora el recorrido, ¿quién va a ser? Los resultados. Como la base es un número positivo, no importa que sea un cuarto. Cualquier número elevado o número positivo elevado a una potencia va a dar siempre como resultado un número positivo. Por lo tanto, el recorrido también va a ir desde 0 a más infinito, igual que f. En este caso, ¿no? ¿Qué otra cuestión vamos a poder analizar? Bueno, para donde vamos a poder analizar tomando los recíprocos, digamos, de las imágenes de los puntos de F. Bueno, ustedes los han analizado con simetría, así que vamos a analizarlo con simetría. Ya hemos presentado la recíproca simétricamente respecto del eje Y, vamos a presentar la recíproca. Bien, como esta es F, ustedes recuerden, la función de color negro es F, entonces la recíproca va a ser la misma función, nada más que simétrica respecto del eje Y. Es decir, todo lo que haya de este lado se va a dar vuelta y todo lo que esté de este lado se va a dar vuelta. ¿Está? Este punto, como está sobre el eje Y, va a quedar igual. Este punto va a estar de este lado y este punto va a estar de este lado. ¿Sí? Esta marca va a estar de este lado y de aquí va a estar la otra. Entonces, ¿sí? Esta sería 1 sobre. ¿Sí? ¿Está, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Ahí le hemos presentado la recíproca, 1 sobre f, hemos definido quién es, hemos identificado el dominio y el recorrido, y la hemos graficado a través de la simetría con respecto al eje Y. Si quieren hacer la aclaración, hagan la aclaración y pongan nota. Nota. F y 1 sobre f son simétricas respecto del eje Y, si y solo si f es una función exponencial. Vuelvo a repetir. F
y 1 sobre f son simétricas respecto del eje y, si y solo si f es una función exponencial. Es decir, si f no es una función exponencial, entonces no se da siempre la simetría, no se da siempre la simetría respecto del eje y. Entre f y 1 sobre f, ¿no? Yo quiero hacerles un ejemplo de qué puede suceder, ¿sí? Quiero hacerles un ejemplito, pero termino este ejercicio y les voy a hacer un ejemplito. Vamos a terminar con la inversa. Nos vamos a quedar un poquito más de las 4, chicos, porque yo le he empezado un poco tarde, ¿sí? Si no tienen ningún problema, nos quedamos un poquito más, unos minutitos más, así terminamos bien esta parte, porque esto va a ir para el parcial, así que me interesa que terminemos bien con esto. Bueno, entonces, lo último que nos toca ver en este caso es la inversa de f. Es decir, la inversa de esta función exponencial, que sería f a la menos 1. Nosotros sabemos otra cosa, antes de esto. Teóricamente, cuando el conjunto inverso de una función es función. Cuando la función es biyectiva. Biyectiva. Bien, bueno, pero en nosotros nos manejamos con la inyectividad nada más, ¿sí? Nosotros nos vamos a manejar con la inyectividad. Para nosotros va a ser suficiente con que la función sea inyectiva para poder definir la inversa, ¿está? En este caso, ¿sí? Así que, Sí. bueno chicos, sí, ya sé que tienen lógica, ¿está? Sí, no hay problema, vamos a tratar de terminar lo posible en horario. Bueno, entonces, en este caso, ¿cómo hacemos para darnos cuenta si la función es inyectiva o no? ¿Cómo hacíamos para darnos cuenta que era inyectiva? Gráficamente. ¿Qué teníamos que trazar? Trazamos rectas paralelas al eje Y y se cortaban a la función en un solo punto, era inyectiva. Paralela al eje X. Paralela al eje X. Al eje X, Al bien. eje X. Si era paralela al eje Y, teníamos que, con eso sabíamos si era función. Pero si es paralela al eje X, sabemos si la función es inyectiva. Como en este caso corta en un solo punto, podemos darnos cuenta que la función sí es inyectiva. Entonces vamos a decir aquí, como f es inyectiva, entonces, Admite inversa. bien, f a la menos 1 es función. Si la función no fuese inyectiva, lo que hay que hacer es restringir el dominio de la función. Si la función no fuese inyectiva, habría que restringir el dominio. ¿Para qué? Para que f sea inyectiva y de esa manera podamos definir la inversa. Seguramente habrán hecho eso cuando en teoría se han definido las funciones trigonométricas. Seguramente cuando habrán definido las inversas de las funciones trigonométricas, algunas no eran inyectivas, entonces se restringía el dominio en un intervalo, en un subintervalo en donde esa función en ese subintervalo sí era inyectiva. Y de esa manera podían definir la función. Por ejemplo, la tangente. La tangente no es inyectiva, pero en un intervalo sí lo es. Entonces, a partir de esa restricción, pueden definir la inversa, que es la arcotangente. Estoy haciendo un ejemplo, ¿no? Bueno, entonces, como f es inyectiva, entonces f a la menos 1 es función. Por lo tanto, vamos a definir quién era la inversa. Si la f a la menos 1 es la inversa, f a la menos 1 de x es f de x a la menos 1. ¿Está? Y esto sería 4 elevado a la x a la menos 1. Esa sería la definición. No van a querer hacer equipotencia de potencia, ¿no? Porque la inversa de 4 a la x no es 4 a la menos x, ¿no? Sino que la inversa de una exponencial es un logaritmo neperiano. ¿Está?
logaritmo neperiano o logaritmo base 4. Perdón, logaritmo neperiano no, logaritmo base 4 de x sería la inversa, justamente, logaritmo base 4 de x, sería la inversa de una exponencial, ¿sí? Siempre la inversa de una exponencial es un logaritmo. El inverso del logaritmo es un exponencial. ¿Está? Entonces la función logarítmica de base 4, porque aquí la base de la potencia es 4, va a ser la inversa de esta función exponencial. ¿Y quién es el dominio de la inversa? Por definición, el dominio de la inversa es el recorrido de f. ¿Y quién era el recorrido de f? De 0 a más infinito, ¿se acuerdan? Sí, sí. Y el recorrido de la inversa va a ser al revés, el dominio de f. ¿Y qué era el dominio de f? Eran todos Todos reales. reales. Exacto. Porque es inversa, va a ser al revés. ¿Verdad? Ahí lo pongo para que se vea. Bueno. Y ahora vamos a graficar usando una simetría para obtener la inversa. Aquí voy a borrar esta recta horizontal. A ver, ¿cómo graficamos la inversa? La inversa es re sencillita de graficar. ¿Qué se usa? Se usa la función identidad. La función de identidad. Muy bien. Hay que trazar la función identidad. ¿Y cuál es la función identidad? Y igual a x. Igual a Bien, X. muy bien. Vamos a poner aquí. F la menos 1 y F son simétricas. La identidad está en el punto 0, 0. Exacto. Muy bien. De la función identidad. La función identidad es esa que es y es igual a x. Y es igual a x en la ecuación de las funciones identidad. Vamos a trazar la función identidad. La voy a ver si la trazo con algún color para que quede marcadita. A ver. Ustedes recuerden, y es igual a x. Si x toma valor 1, y va a ser igual a 1. Si x toma valor 2, y va a ser igual a 2, porque y va a ser igual a lo que tome x. Si x vale 1, y vale 1. Si x vale 2, y vale 2. Si x vale 3, y vale 3. Si x vale 0, y vale 0. Entonces, con esos puntitos, marcamos en línea punteada la función identidad. ¿Está? Voy a hacer lo mismo del otro lado. Y ahora, con esa función, voy a ver, ponerlo ahí estamos. Vamos ahora a trazar, voy a trazarlo con otro color para que se vea, la inversa. ¿Sí? La inversa, obviamente, va a tener o sea, todos los puntos de f, fíjense que f es la de color negro. Entonces, todos los puntos de f tienen que ser simétricos respecto de esta recta del otro lado. O sea, la recta funciona ahora como el espejo. Todo lo que está de este lado se va a repetir del otro lado. Pueden usar una regla si quieren, ¿no? Aquí yo lo miro y lo hago a ojo. Observen. Si aquí ustedes tenían el 1, 1/4, ¿sí? Ahora van a tener al revés. El 1/4, perdón, menos 1, 1/4, 1/4 menos 1. O sea que este punto, lo pueden ver, hay una simetría. La distancia de la recta a este punto es la misma distancia de la recta a este punto. ¿Sí? Entonces, tengo este punto. Lo puedo hacer a esta distancia, la puedo hacer con color naranja para que se vea. La distancia de este punto es la misma que a este punto. Después tenemos este punto. Este punto, que es el 0,1, tiene que estar repetido del otro lado. Entonces la distancia de aquí a aquí tiene que ser la misma que de aquí a aquí.
justamente si tienen el 0, 1, la inversa va a tener el 1, 0. Y por último, si este punto pertenece a la función, ¿sí? Trazan ustedes una línea recta que vaya perpendicular a la identidad, ¿sí? La voy a enfocar que nos está viendo. Ahí. Si este punto pertenece a la función, trazan una línea punteada perpendicular a la identidad, esta misma medida debe regirse del otro lado, ¿sí? ¿Y cómo van a hacer para darse cuenta? Y bueno, si el 1, 4 pertenece a F, el 4, 1 debe estar en la inversa, porque justamente la inversa tiene una característica y es que todos los pares de F, todos los pares inversos de F pertenecen a la inversa. O sea, hay que invertir el orden de los pares. Si el menos 1, 1/4 pertenecía a F, el 1/4 menos 1 va a pertenecer a la inversa. Si el 0, 1 pertenecía a F, entonces el 1, 0 pertenece a la inversa. Si el 1, 4 pertenece a F, el 4, 1 va a pertenecer a la inversa. Y bueno, ustedes pueden hacer también simétricamente, más o menos por aquí va a venir la función inversa, que la función inversa de 4 a la x es la función logaritmo. Esta sería la inversa, que es logaritmo base 4 de x. ¿Está, chicos? Ahí tienen graficadas todas las funciones en un mismo gráfico. ¿Está? En un mismo gráfico se las hice porque, bueno, no me daba mucho, pero se pueden hacer con el mismo gráfico. Si quieren, pueden hacerlo en gráficos distintos, tomando f y su opuesta, en otro hacer f y su recíproca, y en otro hacer f y su inversa. Pero en este caso yo decidí hacer todas con diferentes colores en un mismo gráfico. F es de color negro, 1 sobre F es de color rojo, la azul es la opuesta y la verde es la inversa. Saquen la captura, chicos. ¿Está? Listo, profe. Muy bien. Y ahí, fíjense. Hagan una nueva captura. Listo, profe. Muy bien. Perfecto. Bueno, el próximo viernes vamos a comenzar, si Dios quiere, con el trabajo práctico número 2. No me da tiempo para resolver ahora un ejercicio más. A la brevedad se les va a publicar un instructivo, un tutorial instructivo, un documento con ejercicios explicados y resueltos de la guía. Y vamos a ver si podemos realizar algún ejercicio más como ejemplo para que tengan más sobre este tipo de ejercicios, porque también son posibles de parcial, ¿sí? Es importante, chicos, que ustedes tengan y sepan cómo graficar recíproca, opuesta e inversa, usando tanto la definición como las simetrías, porque eso también se puede evaluar en la próxima evaluación del día sábado 12 de junio. ¿Está, chicos? Bien, profe. Sí, profe. Sí, profesora. Listo, chicos, los veo el próximo viernes si Dios quiere. Nos vemos. Nos vemos. Chao, luego. chicos. Que estén bien, muy bien. Chao, profe. Chao, hasta luego.